Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió a sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos 2 domingos con que nos hemos encontrado una línea en la enseñanza que la Iglesia nos da a través de los Evangelios. Una línea centrada justamente, primero en el lado de la justicia, ¿no? También en el lado de, por ejemplo, donde Dios quizás no muestra su rostro más misericordioso, que es hoy por hoy pues su mejor, más hermosa carta de presentación. Si recordamos domingos atrás, teníamos el caso de unos viñadores asesinos. Y en este caso tenemos el reconocimiento que siempre yo trato de verlo desde el punto de vista del Dios que se expresa con dolor de aquellos a quien Él amó y no le amaron, de aquellos a quienes Él buscó y no le recibieron, de aquellos a quienes Él quiso tener un acercamiento y le ignoraron. Alguien que sea muy literalista de la escritura dirá: bueno, esto estaba dirigido a los judíos, porque de hecho las primeras narraciones que tiene este evangelio habla precisamente de un rey que, tras preparar un gran banquete por la boda de su hijo, empieza a ver el rechazo, el poco interés o inclusive hasta la burla, que puede ser un sinónimo de esa expresión, maltrato, hacia su hijo, hacia su boda, hacia su celebración. Es muy fácil y más recomiendo hacer el ejercicio, imaginarse al hijo como Cristo, al padre, obviamente el rey como el padre, en este caso nuestro Señor, a quien le atribuimos toda la creación, y la novia a la iglesia. Cristo, de hecho, cuando ya lo he comentado en otras oportunidades, cuando San Pablo dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ciertamente la iglesia ha representado en muchos aspectos a la esposa de Dios, y una esposa entendida
en ese amor misionero que debería haber en toda relación matrimonial. Aquí no para nada tiene que ver con temas carnales, ni con hijos, ni con temas hedonistas, no. Es una unión misionera, es una unión en amistad, una unión de quien se sabe verdaderamente uno, porque de hecho es lo que Cristo enseñaba sobre el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ciertamente ver a la iglesia como la esposa de Cristo es un hermoso ejercicio que también nos ayuda a entender y a mirar a nuestra iglesia a veces con unos ojos más misericordiosos y más de acompañamiento. Pero este maltrato también se expresa de muchos de los que rechazan la palabra, que por eso les decía, esto no solamente hay que verlo desde el enfoque judío, porque efectivamente aparece como una gran amenaza, ¿no? O sea, los, ya ellos no son invitados para mi boda, pues ya ellos no van a estar aquí. Dice que de hecho el rey entra en cólera, que acaban con aquellos asesinos, sobre todo enfocado en los últimos, ¿no? O sea, una cosa es que tú me digas, no me interesa, otra cosa es que yo no quiera ir porque tengo otras prioridades, y otra cosa es que tú maltrates también a mis emisarios. Y a eso aparece un Cristo allí que dice, bueno, mandó tropas a acabar con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Es una imagen muy fuerte porque de hecho para el pueblo judío esa situación no era ajena a su historia. El pueblo judío desde los tiempos del destierro del reino del norte y después del reino del sur, primer destierro de los asirios, que fue un destierro muy violento, y el destierro de los caldeos, en este caso lo que era Babilonia, Nabucodonosor, etcétera, un destierro al fin, pero no tan agresivo como el primero. Ellos sabían lo que era perder su tierra, lo que era ser sacados de sus propias raíces, eh, y tener esa sensación del Dios que los castigaba o que los abandonaba. Ojo, no estoy diciendo que eso fue lo que Dios haya hecho, pero es la sensación que daba un pueblo que siempre se sentía, sobre todo en los tiempos de David y hasta de Salomón, protegido, amado bueno, totalmente resguardado por Yahvé, por Dios. Pero además, en la segunda parte, la primera parte es los que fueron invitados y no estuvieron en la boda del Hijo. O sea, los primeros llamados, los primeros que se les anunció. Y aquí también tenemos que tener mucho cuidado los cristianos, porque Cristo en cierta forma se convierte como en el nuevo Abraham, pero de la fe cristiana. Es decir, si para el judaísmo Abraham es como el padre fundador de su fe, porque Moisés es como el libertador, el que nos saca de la esclavitud, pero Abraham es el que trae, educa, tiene la primera relación con este Dios nuevo para una sociedad muy politeísta. Bueno, Cristo se hace figura, obviamente como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. Para el cristianismo se hace una nueva revelación. Y por eso es que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque estas palabras también pueden hacer eco de nuestra propia forma de vivir nuestra fe. Nosotros todos, eh, lo digo con mucho respeto, quizás lo puedo hablar más por mí, pero todos en algún momento hemos preferido muchísimas cosas por encima de Dios. Y en estos tiempos de confinamiento, donde inclusive hasta el ejercicio del ir a misa se nos ha hecho tan distante, benditas aquellas comunidades que han podido tener todavía esa oportunidad, pero nosotros más bien vemos como cada vez se hace más distante el tema de la reapertura de las misas, de las iglesias. Entonces aparece justamente la figura de un cristianismo que podría entrar en la misma situación de estos que fueron invitados, que se les ofrecieron los sacramentos, que se les ofreció los mandamientos, pero que también se les ofreció un querigma, un Cristo que es cercano, un Cristo que dice vengan a mí, carguen, yo cargaré con sus pesos, con sus heridas, y la indiferencia sea tan grande que, oye, Dios pudiera también recordarnos aquellas frases que también decían unos evangelios hace unas pocas semanas, que las prostitutas y los publicanos estaban primero para entrar en el reino de Dios. Por eso la última parte es importante porque es nuevamente Cristo que recuerda, mira, este llamado es universal, es católico.
Católico significa universal, es para todos. Vayan todos y evangelicen a toda la humanidad. Pero aún así, cuidado, porque para estar en la boda, para estar en el cielo, para estar en la salvación, como bien dice el Apocalipsis, nada impuro entrará en el reino de los cielos. Hay que tener cuidado cómo nos agarra vestido la invitación. Y ese cómo nos agarra vestido tiene que ver con la gracia, con no estar en pecado mortal, con no estar en alguna defensa muy contraria a la moral, a la vida, a lo que Dios nos enseña desde las leyes naturales. Yo a veces le digo a las personas, no se enfrasquen en lo que la iglesia enseña y lo que enseña el mundo, que si el matrimonio igualitario, que si el aborto, que si la eutanasia, si la iglesia lo dice, entonces los medios dicen lo contrario. No nos enfrasquemos en eso, que es importante. Yo soy un fiel defensor de lo que la iglesia enseña. Pero para leer la voluntad de Dios, aprendamos a leer también las leyes naturales. Por ejemplo, el sentido reproductivo está en el hombre y la mujer. Si Dios quiere que la vida empiece desde el vientre de la madre, pues entonces hay vida desde el vientre de la madre. Si Dios quiere que de repente algunas gotas pequeñas o algunos casos mayores de sufrimiento pueden purificar un alma para llegar al cielo, entonces por eso es preferible dejar que Dios decida hasta cuándo vivo en vez de yo querer acabar con un sufrimiento mío de manera particular. Y el que tenga duda de esto, vea la imagen de Cristo en la cruz sufriendo durante 3 horas o un poco más, clavado en una cruz, esperando el momento en que su misión terminara. Cristo no clamaba, mátenme, mátenme, que ya estoy sufriendo mucho, no, o sea, que el Padre determine el proceso final de mi vida. Y fíjense que Cristo no dijo, bueno, hasta aquí viví, no, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue cuando el Padre decidió en ese momento, el Padre, llevarse a Cristo y con la satisfacción de haber cumplido su misión. Entonces en este evangelio aparece un hombre que si bien es invitado, que no era parte de los invitados iniciales, bueno, cuando llega el momento de la verdad, se dan cuenta de que su vestimenta no es la apropiada y es sacado también de allí a las tinieblas. Es una representación un poquito de lo que significa estar ubicados en la gracia. La ropa perfecta para ver a Dios es la gracia. La ropa perfecta para ver a Dios es vivir en un estado de humildad, de arrepentimiento, de pedirle al Señor que nos mantenga con el cable tierra puesto donde tiene que estar, con los pies en la tierra, que jamás hagamos como aquel fariseo, como aquella parábola del fariseo y el publicano, aquel fariseo que se paraba ante Dios a restregarle a Dios lo bueno que él era, mientras que había un publicano al final que solamente decía perdóname porque soy un pecador. Entonces, dentro de toda esa realidad, Cristo nos recuerda este mensaje. Cuidado, muchos son llamados, tú eres llamado, yo soy llamado. Muchos son bautizados, muchos se casan por la iglesia, muchos hacen la primera comunión, la confirmación, muchos y muchos. Muchos son los llamados, pero solamente son escogidos aquellos que de manera voluntaria se han preocupado en tener el traje adecuado para las bodas del Cordero. Y en este caso es vivir con el reconocimiento desde las leyes naturales, desde lo que la propia creación nos dicta, es la voluntad de Dios, reforzado por lo que la iglesia nos enseña, que siempre va en consonancia con lo natural, precisamente esa voluntad de yo querer estar con Dios y amarle hasta el final de los tiempos y después disfrutar con Él junto a sus santos y a sus ángeles. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.